que, como he comentado con ellas justo al entrar, es uno de los puntos que además puntúan en la subvención del ICA. Entonces, como ponentes tenemos a Beatriz Elorrio, responsable del área de accesibilidad universal en la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca, y a Nuria Araujo, coordinadora del área de ocio en la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca. Doy por hecho que todos los móviles están en silencio. Así que dar comienzo así ya cuanto antes. Bueno, pues nada, buenas tardes y gracias por estar aquí. Me imagino que todos los que estamos aquí pues tenemos una preocupación y ocupación que es el tema de la accesibilidad, que es lo que vamos a hablar este ratito. Vamos a ir como muy rápidos porque ya os ha dicho la compañera que tenemos que terminar a I-20 y bueno, y tendríamos una tarde entera para hablar de accesibilidad, pero vamos a intentar, Beatriz, que vea que es mi compañera, que es la que va a hacer la exposición del taller, pues os lo explicará. Simplemente, como ha dicho la chica que nos ha presentado, trabajamos en Cádiz Huesca, que es una coordinadora de personas con discapacidad, que en este momento aglutina a 30 entidades que trabajan en Huesca y la provincia, entidades más grandes, más pequeñitas y que aglutina a distintos tipos de discapacidad. ¿Vale? Os venimos a hablar de accesibilidad y especialmente también os ponemos un poco en contexto de dónde nace el tema de nuestro interés de la accesibilidad, que es en el Festival Inclusivo de Creatividad, Diversario, que nació en el 2018. Este mes pasado terminamos la 6ª edición y está dentro de un proyecto que se llama, una iniciativa que se llama Huesca Más Inclusiva, pues en el que trabajamos distintas áreas y entre ellas la participación social, cultural y entonces ahí está enmarcado nuestro Festival Diversario. Os vamos a dar una pincelada que es el vídeo resumen de esta última edición, que dura un minutito, así lo veis. Ha sido estupendo, Diversario no deja de sorprendernos, es un lugar en el que todo puede pasar, ha sido un lugar de encuentro, que es lo que queremos. En esta 6ª edición de Diversario hay de todo y todo bueno. Tenemos una oferta multidisciplinar de talleres con la posibilidad de hacer poesía, artes plásticas, teatro, danza, una actividad de pintura mural, una jam session, un poquito de todo y todos absolutamente inclusivos. Tenemos también el espacio para la reflexión, tenemos los encuentros Diversarios. Este año lanzamos un taller específico para técnicos de cultura y programadores y también una jornada de reflexión con una mesa de debate y una presentación de proyectos. También va a haber espacio para la exhibición, vamos a poder ver grandes espectáculos de danza, de poesía, teatro, la gran producción propia de Diversario que lleva por título El viaje, dirigida por Alfonso Palomares, así que podéis ver que hay un poquito de todo y todo bueno como en botica. Hay muy pocos espacios como Diversario, ya estamos hablando a nivel estatal, y es necesario mantener y ampliar redes, conocer qué se está haciendo en otros sitios, reflexionar, y Diversario de alguna manera alumbra ese futuro y nos da también pautas de hacia dónde queremos ir. Bueno, pues aquí tenéis el QR con la web de Diversario, por si queréis tener más información. Hay un vídeo más amplio de lo que ha sido esta última edición y las anteriores. Y bueno, pues como decía al principio, Diversario fue un poco la iniciativa en la que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de la accesibilidad. Y lo que, bueno, ya os contaré ahora Bea, pero lo que queremos hacer es no solamente que nuestro festival y hablar sobre accesibilidad, sino que hacer un efecto contagio que llamamos, y otros festivales, como por ejemplo Espiello, que es el festival que está en la zona de Sobrarbe, el Festival de Cine que terminó hace un par de días y la muestra realizada por mujeres. También se están contemplando, no un plan de accesibilidad como tal, pero bueno, han empezado ya este año el año pasado 2024 a hacer algunas medidas de accesibilidad con la idea de ir avanzando y ir contemplando un plan. Con que nada, os dejo con Bea, que va a ser ella la que os va a explicar, y vamos a intentar ser en este tiempo lo más participativos posibles. La idea es que no estemos aquí hablando nosotras, sino que seáis vosotros también que podáis, si me quito el micrófono, podáis ir preguntando a raíz de todas las dinámicas y preguntas que vaya lanzando Bea. ¿Ahí bien? Genial. Vale.
Bueno, pues voy a intentar ser accesible con la rapidez y para daros pinceladas de cosas. Lo dicho, como esto nos daría para una sesión mucho más larga, porque sería ir desgranando cada parte, pero bueno, un poco como lo hemos querido estructurar, aparte de que sea una sesión para tomar primeras pinceladas sobre la accesibilidad y desterrar esos mitos y miedos, que ya hemos comentado alguno con la compañera, lo hemos estructurado como en 3 partes, ¿vale? Una primera, vamos a hacer un poco un viaje. Nosotras hablamos de personas con discapacidad, entonces, ¿de dónde venimos y cuál ha sido la evolución del concepto de accesibilidad y cómo estamos a día de hoy? Entendida la accesibilidad no como un derecho, o sea, no como un privilegio, sino como un derecho, y hablamos de derechos fundamentales, y si lo unimos al acceso a la cultura, también es un derecho fundamental. Entonces, tenemos que romper un poco con la idea de que la accesibilidad solo beneficia a las personas con discapacidad. O sea, tenemos que empezar a verlo como algo que nos beneficia a todas las personas, ¿vale? Y hasta que no hagamos ese romper con eso, pues es verdad que luego todo lo demás cuesta. Entonces, luego nombraremos las barreras, pero os oiremos un poco, es un poco la idea que tenemos en la primera parte, ¿vale? Después ya entraremos a hablar de accesibilidad universal y de cadena de accesibilidad, hablando en vuestro caso de festivales de cine. Cuando hablamos de accesibilidad no solo es de la actividad o de la proyección del cortometraje o largometraje, sino es de toda esa cadena desde que yo me planteo que quiero ir a ese festival hasta que salgo del festival, y tenemos que tener en cuenta toda la cadena de accesibilidad. Sí que os daré unas pinceladas de qué podemos incluir en nuestro plan de accesibilidad, pero antes también comentaba con la compañera de Bilbao que al final cualquier medida, cualquier cosita que se vaya haciendo, pues siempre hay que empezar por algo, y la accesibilidad es un elemento vivo. O sea, lo que nos sirve este año, el año que viene va a tener unas opciones de mejora, voy a poder seguir incluyendo cosas, ¿vale? Entonces es verdad que ya solo el informar de si mi espacio es accesible o no, ya es una medida de accesibilidad. ¿Vale? No hace falta, puedo tener un bordillo en la puerta, pero si yo ya en mi web informo de que ese espacio no cuenta con, por ejemplo, una accesibilidad física, pues bueno, yo ya estoy anticipando a esa persona, no llega a mi espacio y no puedo acceder, ¿no? Que al final nos pasa habitualmente. Entonces ya informar, y eso sí que lo podemos hacer todos, comunicar, ya es hacerlo más accesible. Y luego, a lo largo de toda la presentación, os voy a poner vídeos en primera persona de parte del grupo evaluador. Nosotros en Cádiz nos organizamos por comisiones de trabajo y en concreto en accesibilidad participamos técnicos de las entidades y también personas con discapacidad. En esto hay un lema que es muy conocido de nada para nosotros sin nosotros. Al final, si yo voy a hacer a revisar un entorno de accesibilidad física, pues quién mejor que una persona usuaria de silla de ruedas para decirme si esa rampa es realmente accesible o no. Entonces, cuando revisamos espacios, siempre los grupos son mixtos, ¿vale? Y a la hora de elaborar el plan de accesibilidad, que os he dejado por aquí QRs, pues también participan ellos en la validación, ¿vale? Esa parte es importante. Venga. Entonces, así, si me queréis contestar o comentar alguna cosita, pero lo primero que os pregunto, ¿no? ¿Por qué creéis que no se incorporan medidas de accesibilidad en los festivales? ¿O qué es lo que cuesta en general, en festivales o en la sociedad? O sea, esto al final es algo que tiene esa parte también de, no tiene por qué ser solo en el festival, puede ser en un espacio y vosotros utilizáis ese espacio y no cumple con medidas de accesibilidad física, ¿no? Pero ¿qué creéis que son los motivos por los que no? Yo no lo hemos tenido en cuenta, ¿no? ¿No lo habéis tenido en cuenta? Presupuesto. ¿Presupuesto? Porque quizás los espacios que usamos, que nos deja o el ayuntamiento y tal, se supone que deberían de estar preparados y suponemos que ya deben de estar, que muchos no lo están. Entonces, muchas veces nosotros no podemos cambiar, por ejemplo, el teatro donde se realiza un evento, ¿no? Porque ya está ahí, entonces simplemente nosotros lo usamos en ese momento. Entonces no sabemos ahí si le corresponde al ayuntamiento o nosotros, que no podemos hacer nada, que ya está hecho. ¿Vale? Seguro que el tema... Pasamos a la siguiente. Aquí os he puesto diferentes mitos y cosas que escuchamos habitualmente cuando hablamos de accesibilidad y seguro que nos suenan y además en esto tenemos que hablar de estas cosas sin miedo, ¿no? Además, cuando hablamos también de cosas relacionadas con la discapacidad nos da miedo el decir, uy, igual digo una cosa que no se puede decir o no me tengo que referir de esta manera, ¿no? Pero seguro que estas, y algunas de ellas las hemos comentado, muchas veces hablamos de que las personas con discapacidad no van al cine o a los festivales, esto pasa mucho. Bueno, si mi público objetivo, las personas que vienen, nunca han demandado ninguna medida de accesibilidad,
¿no? Yo os voy a lanzar estas cosas que las vamos a intentar dar respuesta a lo largo de toda la sesión y luego os daré las soluciones, ¿no? Las respuestas a estos mitos. Pero seguro que alguna vez esto os lo habéis podido plantear. No hay suficientes personas con discapacidad como para hacer cambios. Esto alguna vez también lo hemos escuchado. Si no lo piden, es que no lo necesitan. La accesibilidad es demasiado cara o complicada. Esto lo hemos nombrado, esta es de las que más suelen decirse. Hacer accesible el contenido lo estropea o lo complica para el resto. A veces cuando hablamos de un lenguaje más claro, de una lectura fácil, muchas veces hay como esa cosa de ¿pero realmente se va a transmitir lo mismo? O sea, ¿pierdo algo de información? Este tipo de cosas nos las hemos podido preguntar alguna vez. Solo hace falta accesibilidad física como rampas. Muchas veces la accesibilidad y donde se ha legislado y las normativas, hasta el 22, que se empieza a tener como normativa obligatoria empezar a contemplar la accesibilidad cognitiva, que hablamos de hacer la información accesible, de señaléticas, de cartelería, solo había normativas de accesibilidad física, ¿vale? Que regulaban lo físico y también unido a toda la parte de seguridad y emergencias. Entonces esto ya era por obligatoriedad. Pero muchos espacios todavía vienen de normativas anteriores y no obligan a cambiar. Ahora es verdad que ninguna normativa te dejaría abrir un espacio que no fuera accesible físicamente, pero claro, hay muchos espacios antiguos y no obligan a que se cambien, ¿no? Con una función accesible ya es suficiente. Esto pasa mucho, pues contemplo un intérprete en la gala final o en la gala inaugural de mi festival, ¿vale? Pero en el resto de actividades del evento no, pero ya está bien, o sea, yo ya me he tomado la cosa, o sea, al final esto lo tenemos que ver, sobre todo con la accesibilidad, con romper con qué es cara, esto luego lo iremos viendo, hay algunas cosas que sí, pero lo que depende directamente de nosotros en general no. Y nosotras, con muy poquito presupuesto en el festival que realizamos, incluimos muchas mejoras de accesibilidad y hay espacios en los que no tienen accesibilidad física, intentamos que sí, pero hay algunos que no. Entonces, romper con esa idea es el de las más importantes. Y no sabemos cómo hacerlo, así que mejor no lo hacemos, ¿vale? Entonces, luego intentamos contestar a esto. Si os ha resonado algo, pues luego lo vamos viendo, ¿vale? Un poco en ese viaje, y esto me lo voy a pasar rapidísimo, pero venimos de esos antecedentes de que nos referíamos a la discapacidad como minusválidos, discapacitados, especiales, disminuidos, ¿vale? Cuando hablamos del lenguaje, aquí sí que es importante que haya este cambio, que realmente es un poco un reflejo de cómo la sociedad pues, a esto no se ha priorizado realmente mucho, han sido invisibilizados, o es cierto que las personas con discapacidad ya a veces de antemano entienden que como ese espacio, si hablamos de accesibilidad física, no va a ser accesible, pues yo ya no voy, entonces ahí unimos a lo de que hemos dicho antes de no lo pido porque ya doy por hecho que no va a haber, ¿no? Y en eso tenemos que romper. Pero realmente ahora estamos ahí en personas con discapacidad y ponemos el foco en la persona, ¿vale? Es una persona con discapacidad, pero es una persona. En la definición de discapacidad, sin entrar a ella, que no es muy accesible, pero hablamos, siempre va a resultar de la interacción entre una persona con deficiencias previsiblemente permanentes y el entorno en el que se relaciona, y aquí por eso es importante la accesibilidad. Y hablamos de la situación. Realmente, si todos viviéramos en un entorno que fuera accesible de forma universal, pues nuestras diferencias igual no se notarían tanto, ¿no? En la parte física igual nos cuesta más ponernos en la piel de una persona usuaria de silla de ruedas si yo no voy en silla de ruedas. Pero a la hora de una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, que le cuesta más comprender la información, orientarse en los espacios, ¿quién nos ha perdido alguna vez? Si es la primera vez que veníais al auditorio, seguro que si venís acompañados, pues oye, me siento mejor. Pero los mensajes que nos han ido mandando producción, de oye, va a haber un taxi con esta persona de contacto, este teléfono, va a estar recogiéndote en la puerta de salida 6 y te va a llevar al auditorio. Pues seguro que yo esta mañana, aparte de venir con Nuria, he venido más tranquila, ¿no? Porque yo ya sabía dónde iba a salir, a quién me iba a encontrar y a dónde me iba a dirigir. Y yo igual no necesito esa accesibilidad como condición necesaria, pero si fuera una persona que sí que lo necesito como condición necesaria, va a hacer que mi experiencia cambie, sea de una forma o sea totalmente de otra, ¿vale? Entonces ahí hablamos cuando nombramos la discapacidad de la situación de discapacidad y por eso el entorno es tan importante. ¿Vale? A nosotras nos gusta, y he empezado así la charla, hablar de que la accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad, porque es cierto que, como decíamos, es una persona con deficiencias previsiblemente permanentes, pero puedo tener una discapacidad de forma temporal. Al final no es exagerado afirmar que todos en algún momento podremos tener una discapacidad,
¿vale? Al final también las medidas de accesibilidad que puede tener una persona con discapacidad pueden ser muy parecidas a una persona mayor, una persona anciana, y en eso la discapacidad la podemos ver más lejos, pero en el que al final todos nos vamos a hacer más mayores, eso es así. Entonces sí que es verdad que este cambio de concepto, el empezar a contemplar como algo transversal en nuestra organización, es importante, porque al final es el reflejo y lo que, ¿no?, hacia donde tenemos que ir, no solo en lo que organizamos, pero en general, ¿vale? Y aquí estos son porcentajes y datos, ¿no? A mí me gusta sobre todo esta diapositiva, porque es verdad de quién se beneficia de un evento accesible. Lo accesible solo satisface al 60%, ¿vale? Pero si nos dejamos el 40% de la población, no solo hablamos de esas personas con discapacidad, aquí ya hablamos de personas, por ejemplo, mayores de 65 años, con necesidades especiales crecientes. Lo que decíamos, ahí alguna vez vamos a estar nosotros en ese 10, ¿no? No son porcentajes estáticos. Podemos cambiar. Con necesidades temporales, si hablamos de accesibilidad física, es muy habitual cuando vamos a charlas, las personas con la cesta de la compra, los padres con los carritos, siempre nombran, ahora me empiezo a dar cuenta de lo complicada que es la accesibilidad en la vía pública cuando voy con el carrito del bebé, por ejemplo, ¿no? Pero ese 60% son con necesidades estándares de momento. Y es ese de momento por lo que veíamos antes. No sabemos en qué momento de nuestra vida estamos y si vamos a mantenernos siempre en este punto estable en cuanto a necesitar o no como condición necesaria esas medidas de accesibilidad, ¿no? Entonces, esto os lo pongo un poco desde la reflexión, de realmente, si además hacemos cosas para otros y para todos, nada va a ser inclusivo si no, de verdad, no legislamos para todos o no hacemos las cosas para todos. Y hablando de lo que queréis, que al final es que participe o acuda la mayor gente posible, pues al final vamos a intentar crear espacios pues, para todas las personas, ¿no? Que al final es lo que queremos hacer, y más cosas tan importantes como cuando nombrabas tú, ¿no?, que venías de Arnedo, pues esa parte de esa cohesión y ese trabajo rural y en los entornos y cómo trabajamos, pues al final ahí tenemos que llegar a todas las personas, ¿no?, si queremos tener realmente ese impacto social. Para empezar un poco por el principio, realmente, ¿qué son las barreras? Cuando hablamos de barreras físicas es muy fácil detectarlo. Aquí al entrar en este espacio ya tenemos un pequeño escalón, que sería salvable. Lo es, pero bueno, ya hay un pequeño escalón. ¿Cuántos espacios vamos? Y hay una tarima aquí en la zona de los ponentes. Esa es otra. Pero ¿cuántas veces? La parte accesible para el público sí, pero ya si ocupamos esta parte, ahí nos cuesta un poco más. Un ponente con discapacidad física, ya, pero bueno, no, todavía ahí hacemos accesible lo que es de acceso al resto de las personas. Luego entraremos un poco en eso. Pero en lo físico, al final, estos obstáculos son fáciles de identificar, ¿no? Porque los vemos. Por eso también es donde más se ha actuado, porque se ve. Lo sensorial, aquí van a ser todos los obstáculos en la comunicación sensorial. Cuando hablamos de discapacidad auditiva, puede haber personas que se comunican con lengua de signos, entonces una medida de accesibilidad va a ser una intérprete de lengua de signos, pero puede haber personas con hipoacusia, con una baja audición. Entonces, la mala vocalización, los sitios ruidosos, eso ya va a ser algo que dificulte la llegada del mensaje para esas personas, ¿no? Cognitivas, que ya os las he nombrado antes, al final es todo lo que dificulte el que yo pueda realmente entender la información, que comprenda el mensaje, ¿vale?, de lo que me están transmitiendo. Entonces, a veces el lenguaje técnico, por la ausencia de cartelería. Seguro que aquí, si hubiera habido cartelería complementaria, esta mañana no nos hubiéramos venido todos directos hacia esta zona, que cuando he llegado yo ha habido una marea, entonces nos hemos ido hacia la izquierda y pues no, era para la derecha. ¿Vale? Pues nos hemos ido. Si aquí hubiera una cartelería que se hubiera acompañado hacia dónde dirigiros y dónde estaba aquí el espacio, pues seguro que hubiera sido más fácil para identificarlo o para saber, ¿no? Y vosotros os podéis comunicar con facilidad para preguntarle a alguien, oye, ¿dónde está el aula? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Pero ¿y si no nos comunicamos de forma oral? ¿No? Pues... Y luego os pongo las sociales y ahí están las flechas porque realmente las he puesto las últimas, pero estarían en el centro de todo. Si no rompemos con esa barrera social, con esas falsas creencias sobre la discapacidad, no entendemos realmente ni comprendemos las necesidades de las personas, a veces por desconocimiento, no vamos a incluir cambios, porque no lo vamos a ver igual como un beneficio directo, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál sería la solución para romper con esas barreras? La accesibilidad, ¿no? Acabaría con todas esas barreras. Vale, pues aquí... ¿Conoces estos símbolos?
Ella es parte del grupo, ¿vale?, que participó en la elaboración del plan de accesibilidad. Estamos en el tercer plan que hemos elaborado, por lo que os decía de este elemento vivo, que al final estamos constantemente incluyendo mejoras, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos fue estos símbolos. Pero no os quiero... Vamos a escuchar a María. ¿Los dos? Le digo si conoce los símbolos. ¿Vale? Pues como dice María, pasamos. O lo dejamos, bueno, déjamelo aquí, sí. Como dice María, le pregunto si conoce esos símbolos y me dice que no, o sea, que el primero sí, pero el segundo no. Y cuando le pregunto sobre accesibilidad me dice, pues tiene que ser el segundo, porque el primero es una persona en silla de ruedas. Para ella la accesibilidad, ¿no? Volvemos a que, claro, ¿dónde se ha legislado y qué se ha hecho? Pues más mejoras en lo físico. Pero a María, en concreto, si hablamos de accesibilidad, no le representa una silla de ruedas, ¿no? Pues, entonces, ¿conocíais estos símbolos vosotros? Ahora os hago la pregunta a vosotros. ¿El primero? ¿Sí? ¿Y el segundo? Vale. Pues para el ICA, importante, porque si hablamos de accesibilidad universal, pasamos al siguiente. El símbolo... No, al ser vídeo hay que pinchar y pasar. Espera. Vale. Esta ha sido la evolución, que es un reflejo de esa transformación. Además, a mí me gusta poner mucho esta diapositiva porque mirad la primera, que no hay ni persona en la silla de ruedas. Que venimos de esa evolución que os decía antes, del discapacitado, el minusválido y el especial, ¿no? O sea, no contemplo ni a la persona. Después ya se empieza a legislar y hasta... No os he querido, porque era encima tenemos poquito tiempo, pero si hiciera y me centrara en todas lo que se ha ido legislando de accesibilidad, tanto en la accesibilidad web o la accesibilidad cognitiva, lo físico, pues al principio solo se contemplaba lo físico y un poco, ¿vale? Luego sí que se empezó más a la parte de accesibilidad web. Pero bueno, antes de este último símbolo, que sería el que es el actual, aquí ya empieza, por eso pongo un reflejo de una transformación, porque este símbolo ya empieza a... ya tiene cierto movimiento, ¿no? Cierta autonomía. Esa persona ya no me tienen por qué llevar, puedo ir yo a los sitios, ¿no? Ya es como que simboliza ese movimiento. Y luego ya estaríamos en este, que es un símbolo nuevo, porque como veis es del 2015, estamos en el 25. 10 años después es muy habitual que no se conozca. Y este es el símbolo internacional de la accesibilidad universal. Es cierto que el cambio de símbolos cuesta, eso en cualquier cambio, pero es verdad que al final es lo que dice María, es como una persona, cuando hablábamos de esa inclusión, ¿no? Pues dentro de ese círculo. No asociamos la discapacidad a una silla de ruedas, porque puede ser mucho más, la diversidad humana es mucho más que una silla de ruedas, que además lo veo, pero ¿cuántas discapacidades invisibles hay? Muchas. Entonces realmente es un símbolo más neutro, que es ese reflejo de esa transformación de ya, bueno, pues como un derecho, ¿no? Realmente es esa inclusión, pues queremos ir hacia ahí. Y os pongo la llave, porque siempre me gusta como mucho esa metáfora, eso lo escuché también en un encuentro de estos centrado en accesibilidad, pero hablaban de que era un derecho llave, porque realmente es el que abre la puerta a otros derechos. Y si hablamos de cultura es muy fácil enlazarlo. Si yo estoy en un entorno accesible, yo voy a poder disfrutar de la cultura. Entonces, claro que me abre la puerta a otras cosas, ¿vale? Entonces, por eso os pongo la llave. Y entonces, bueno, esta es la definición de accesibilidad universal, que no es nada accesible, porque hablamos de la cualidad de los entornos, productos, servicios, dispositivos, objetos y, en general, cualquier cosa que permite que todas las personas participen en la sociedad con las mismas oportunidades y derechos. Bueno. ¿Vale? Pero bueno, quedándonos con esto y ya ese símbolo explicado, pues al final cada pata, cada mano, ¿no? Bueno, lo que cada uno imaginemos, queremos llegar a eso, no solo a los espacios, sino a los objetos, a los servicios y a la comunicación, ¿vale? Y la accesibilidad universal incluye 3 tipos de accesibilidad. La accesibilidad física, que es la que más os suele preocupar y cuando hablamos de dinero pensáis más en esa parte, la accesibilidad cognitiva y la sensorial, ¿vale? Voy volada.
Vale, como ya nos metemos en el punto de partida para empezar a ver la accesibilidad en vuestros festivales, ¿vale? Una de las cosas que diseñamos dentro del proyecto del Huesca Más Inclusiva, que viene de hace, en el 2016, se elaboró esta guía que os he traído. Es verdad que el tema del papel, y estamos en este punto de no papel y más todo digitalizado, pero la brecha digital existe y para muchas personas, sobre todo a veces personas con discapacidad, también cuesta, es algo que se trabaja pero cuesta. Entonces yo siempre voy a todos los sitios con muchas cosas, pero porque me gusta apoyar mi lenguaje oral también en cosas en físico, porque hay personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, se elaboró esta guía, que al final es seguir pues, las normativas que te exigen para todos los puntos. Además son normativas bastante poco accesibles porque el burocratés existe también y es todo como muy difícil de entender, pues bueno, está como más fácil. Y luego tienes una lista de chequeo para yo, como persona responsable de mi festival, pues pueda ver si cumplo o no con esas medidas de accesibilidad y qué puedo hacer para mejorarlas, ¿vale? Pues bueno, eso fue como un punto de partida. Y después ya empezamos con los planes de accesibilidad. Y ahí ya me voy a empezar a hablar de la cadena de accesibilidad, ¿vale? Y esto es importante que lo veamos no solo como las medidas de accesibilidad que voy a tener a la hora de proyectar un cortometraje, por ejemplo, ¿no? Sino ya voy a hacer accesible, volviendo a la parte digital, la información cómo llega a mis espectadores, ¿vale? Pues en la web. Entonces ese sería el primer punto. Entonces siempre hablamos de que la accesibilidad como forma transversal sería importante que en vuestros equipos de trabajo pues hubiera una persona responsable de accesibilidad. Por ejemplo, en el Festival de Cine de Huesca este año, que han empezado a incluir medidas, pues una parte de una persona del equipo de voluntarios pues era el que estuvo velando un poco por ese cumplimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya es una persona que va a estar revisando la accesibilidad del festival, o va a ser una persona que va a poder transmitir al resto cuáles son las medidas, porque es importante que todo el equipo sepamos las medidas que se van a incluir y realmente la importancia de incluir esas medidas. Es que a veces no lo sabemos. Lo importante que es que esas medidas se contemplen, ¿no? Y además aquí ya esto como reflexión, que ya os lo he nombrado antes con la parte de los ponentes y la tarima. Una persona con discapacidad puede participar como espectador o como público, como una persona que participe activamente en los órganos de organización de vuestro festival, ¿vale? Y como parte del equipo al que invitas, pueden ser los ponentes, los músicos, ¿vale? Pueden ser también personas con discapacidad, porque a veces solo lo pensamos como algo accesible. Bueno, pues igual yo a las personas que van a venir a mi festival a presentar, un productor de cine, puedo preguntarle si necesita alguna medida de accesibilidad, porque como hemos visto no solo es lo físico. Entonces puedo preguntar qué tipo de espacios o qué le va a necesitar para estar más a gusto en mi festival durante su estancia. Pues bueno, si pueden incluir alguna pregunta sobre eso, porque a veces damos por hecho que ellos no lo van a necesitar. Bueno, pues igual sí. Cada vez somos más diversos o lo visibilizamos más, ¿no? Entonces eso es importante. Aquí es un poco para que conozcáis aparte del equipo, pero bueno, recalcar los grupos de trabajo mixtos. Y ahora ya nos vamos quiero desgranar bien, lo que pasa que como vamos tan mal de tiempo, os doy ya estas pinceladas aquí y lo dicho, esta presentación la tendréis, os dejaré todos los datos de contacto, nos llamáis y hablamos más tranquilamente de todo, ¿eh? Pero si hablamos de cadena de accesibilidad nos vamos a la reserva y nosotros siempre formulamos las cosas en el modo preguntas, es más accesible, ¿no? Con el grupo siempre lo trabajamos, entonces realmente ¿qué me tengo que preguntar? ¿Qué necesito saber antes de ir al evento y cómo puedo participar? Pues para hacer esa planificación o esa información previa, la inscripción al evento, la solicitud de medidas de accesibilidad, ¿vale? Todo lo que hago previo, la búsqueda que hago en Internet, ¿no? La compañera de comunicación que ha venido más tarde que nosotras, por ejemplo, pues ha hecho una búsqueda de dónde era la ubicación del festival para poder venir y se ha liado, porque el auditorio en Zaragoza, como se llama de dos formas, puedes irte al Palacio de Congresos. Entonces, claro, antes de venir ya nos ha preguntado, ¿no? Pues esa información tiene que estar clara en mi festival. La gente tiene que saber a dónde me tengo que dirigir y dónde tengo que estar, ¿no? Luego os diré cómo lo hacemos nosotros. El transporte, ¿cómo puedo llegar al evento? Los diferentes medios de transporte. A veces hay espacios que pueden estar en una zona peatonal, en una zona rural. Bueno, pues acompañarlo de planos, de fotos.
hacer guías de cómo puedo llegar al evento. Eso es algo que podemos crear nosotros. Cuando el compañero de Cans hablaba de los dosieres, pues aquí creamos un montón de guías de accesibilidad constantemente de todos los espacios para hacerlo más fácil de entender y ubicarnos, ¿no? Ya en el destino es cómo puedo acceder al evento. Aquí sí que es importante siempre ubicar bien la puerta de entrada principal. Aunque parezca algo, es muy difícil a veces en los espacios saber dónde está la puerta de entrada principal. Puedes empezar a dar vueltas, ¿no? Con lo fácil que sería pues entrada aquí o acompañar de... Pues eso es verdad que es un sitio importante. Los puntos de información iniciales donde se reparten las acreditaciones, ya sean en exterior, con más o menos presupuesto, en una carpa, en un sitio físico, es importante que haya un puesto de información claramente visible y las personas estemos identificadas para que yo sepa que me puedo dirigir a ti para preguntarte algo. Hoy es un poco confuso porque todos vamos con la misma entonces realmente puede ser de la organización o no, si tengo alguna duda concreta, ¿no? Pues a veces acompañarlo de alguna camiseta, de producción, de pues este tipo de cosas. Y seguro que muchas de las medidas ya lo hacéis, pero como tenemos este concepto de que la accesibilidad es solo la rampa, pues ya, pero realmente podéis ser mucho más accesibles de lo que creéis. Pero claro, tenemos que saber transmitirlo o comunicarlo y que llegue realmente a todo el público. Y luego ya cómo puedo disfrutar, ¿no? Venga, pues ya para ir punto por punto. ¿Qué necesito saber antes de ir al evento? Esto no tiene por qué costar demasiado. Si tenéis una página web, los formatos en los que transmitáis la información, realmente nosotros incluimos un punto, que también el Festival de Cine de Huesca lo ha hecho este año, es que dentro de nuestra web pues hay un apartado solo de accesibilidad. Entonces ahí todo lo que sea accesibilidad del festival, pues sé que voy a clicar ahí y puede ser informar de que la sede del festival no es accesible porque tiene unos bordillos. Pero esa información tiene que estar ahí. Sí. También se puede hacer la web accesible. Claro. Eso, por supuesto, si incluimos el gadget de accesibilidad para que tenga todas las posibilidades de ampliar con zoom, de todo eso, por supuesto. Sí, gracias. Y luego nosotros, en nuestro caso, es verdad que vuestra casuística puede ser diferente, pero nosotros siempre incluimos en este apartado de accesibilidad una parte para solicitar medidas de accesibilidad. Nosotros promovemos la accesibilidad, pero a veces es verdad que no todas nuestras actividades pueden tener subtitulado, intérprete, porque no podemos. Entonces, antes de no ofrecerla, pues con tiempo lanzamos una solicitud de medidas para que la gente que vaya a venir nos pueda pedir, dentro de nuestras posibilidades, pues ofrecemos un personal de apoyo, intérprete, subtitulado, audiodescripción y para que la persona, de forma anticipada, me diga qué tipo de medidas va a necesitar. ¿Vale? Hay algunas que contemplamos sí o sí en los actos, pero hay otras, a veces en talleres o en cosas más específicas, que tenemos que lanzar esta convocatoria. Nosotros también estamos en ese punto. Pero bueno, ya doy la opción y reservamos una parte a la accesibilidad, ¿no? Hay una partida como destinada a eso, pues bueno, doy la opción de que si esa persona lo necesita, pues puedo darle igual un intérprete de lengua de signos o puedo, dentro de mi programación, contemplar un subtitulado. ¿Vale? Entonces, es verdad que si no tenéis las programaciones cerradas con tiempo, pues claro, eso a veces puede ser algo que se dificulte, pero bueno, ya es algo, ¿vale? Y nosotros... Sí. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de diferentes tipos de discapacidad y solamente la metemos en la página web, pretendemos que todos pueden verla, pero ¿cómo claro. se puede, o sea, qué otras maneras existen para nosotros decir que tenemos ese programa o eso que podemos... Pues mira, nosotros es verdad que hacemos mucho apoyo en la página web, también en las redes. O sea, lo promocionamos mucho. A nivel prensa también se sacan notas de prensa hablando de las medidas de accesibilidad que se van a contemplar y dando importancia a eso. Y luego también mucho en el trabajo en red. Nosotros al final el festival que organizamos es dentro de la coordinadora, pero sí que a las entidades que están dentro de la coordinadora, que al final ahí sí que va a haber público objetivo que va a necesitarlas como condición necesaria, aunque queremos llegar a todo el público, no solo a nuestras entidades. Pues también hay una transmisión directa de esas medidas de accesibilidad. Y luego, por ejemplo, en los folletos de papel, te voy a pedir hay una parte que esta sería, por ejemplo, nuestra programación, ¿no? Los folletos de mano que tenemos. Pues sí que hay un apartado en el que hablamos de todas nuestras medidas que se contemplan y luego hay una tabla resumen de las medidas que va a haber en las diferentes actividades o en los diferentes actos. Entonces también se
hay una parte como muy específica y el QR de acceso al plan de accesibilidad, donde está toda la información. Pues se intenta dar en diferentes formatos, porque al final si solo lo diéramos en lo digital, pues nos perderíamos a mucha gente, ¿no? Y luego también pues creando espacios donde se hable de esto, también es una parte de... Se me ocurre, por ejemplo, dirigirnos a las entidades de nuestras ciudades, por ejemplo, la ONCE o todo, y dar como la información y que ellos la trasladen, derivan, ¿no? por ejemplo. Una buena opción. Por ejemplo. Tenemos que utilizar diferentes formatos, pero ese puede ser uno, directamente ir a las entidades sociales y poder transmitir la información de lo que se está haciendo y de esas medidas. Eso es. ¿Vale? También aquí, pues para la solicitud de medidas, era algo un poco complejo, incluimos una parte de instrucciones paso a paso para contestar a esta solicitud. Pues bueno, ya estamos también haciéndolo más accesible. Vale. ¿Cómo puedo llegar al evento? Vale, pues una de las cosas que aquí hablando de la Diputación, pues bueno, pues los medios de transporte, y se daban enlaces pues para te conectara con las líneas de autobús, donde había zonas para personas con movilidad reducida, los aparcamientos, el parking de bicis, ¿vale? Diferentes formas de poder llegar al espacio. Y esto aquí, si fuera un entorno, por ejemplo, rural, que no fuera en un espacio físico como tal, pues bueno, también acompañarlo de imágenes. Con el Festival de Cine pues han hecho una guía de los 3 sedes del festival y entonces incluían todo, la foto de la puerta de entrada y todas las medidas que se estaban haciendo. ¿Vale? ¿Cómo puedo acceder al evento? Pues bueno, las fotos de entrada, de las puertas de entrada, es algo que parece una chorrada, pero suele ser importante. Poner una foto de esta es la puerta de entrada, pues te ayuda, vas más seguro a los sitios, ya te anticipas y oye, pues esta es mi puerta de entrada, genial. Y volvemos a hacer, y esto es lo de somos como muy repetitivos, pero se vuelven a poner cartelería afuera en la que te dice, vale, ya he informado de toda la accesibilidad de mi festival, pero justo en este acto, que son unos encuentros, que son como unas charlas también, tipo las que hemos hecho aquí, pues vuelvo a decir qué son las medidas de accesibilidad que voy a tener dentro. Pues es accesible físicamente, voy a tener un espacio sensorialmente amable, por si necesito ir a un espacio más tranquilo, que eso al final no sabíamos si Diputación nos iba a ceder un espacio y nos lo cedió. A veces preguntando a los espacios le dijimos, oye, necesitaríamos un espacio un poco más tranquilo por si hay personas que necesiten salir, porque a veces son jornadas larguísimas y podría ser que, pues sí, pues os cedemos este espacio. Pues ya está, la organización lo sabía, hubo una persona que lo necesitó y pudo hacer uso del espacio, ¿no? A veces también nosotros damos por hecho que no se va a poder. Y luego ya cómo puedo disfrutar, ¿no? Pues bueno, es importante lo que os decía de la señalética, el ubicar bien los puntos de información, ¿vale? Pues a veces esto es todo muy low cost y muy de estar por casa, porque son cartón pluma con la I del símbolo internacional puesto en un espacio, lo que llevamos aquí pues bien señalado quiénes somos organización, quiénes, bueno, pues toda esta parte es importante que lo incluyamos, ¿no? Y luego esto es de un festival que, bueno, os nombro Fundación Music for All, es una fundación que está haciendo accesible los festivales de música, ¿vale? Que si queréis buscar, aquí os he traído también unas guías. La verdad que estamos colaborando mucho con ellos y ves, allí en esa parte, en la parte de restauración, pues ponían una barra a doble altura. A veces en los puestos de información, la barra aquí, ¿no? Pues para una persona usuaria en silla de ruedas, pues no. Y esto al final es de montaje. Pues igual que los baños portátiles, pues un baño portátil accesible. Eso también es importante y se está empezando a contemplar cada vez más. ¿El qué? Exacto. Entonces, sí, pero es verdad que siempre hablamos de una ley de mínimos. La ley siempre es de mínimos. O sea, si realmente se cumpliera la ley es genial, todos los entornos serían accesibles e inclusivos, pero siempre es una ley de mínimos. Entonces, a lo que tenemos que ir es, bueno, aunque no me lo exija la ley, pues yo incluyo un baño químico accesible, pues porque igual de esas 10 personas que me van a venir, pues una lo necesita, ¿no? Vale. Luego, ejemplo de cartelería, pues nosotros a todos los espacios donde vamos, pues reforzamos los baños, donde están las zonas de descanso, porque los sitios que más demanda la gente, pues incluimos cartelería en todos los espacios, ¿vale? Desde diferentes ángulos de visión, pues esto es algo que podéis también incluir en vuestros espacios, ¿sí? Luego están los códigos Navilens, que no sé si os suenan, si habéis estado en tranvías y esto aquí en Zaragoza están. Estos códigos
se hacen a través de una aplicación, ¿vale? Que es Navilens, y entonces la información que te dan es una información sonora, son para personas con discapacidad visual. Entonces te da información de dónde están ubicados estos códigos, y entonces tú puedes moverte de forma autónoma, ¿vale? Tenéis una versión gratuita para festivales. Nosotros es la versión que hemos utilizado para aniversario de este año y que el Festival de Cine incluimos estos códigos, ¿vale? En este caso os he puesto el de salida. Pues, por ejemplo, si estuvieran allí y yo sabiendo y anticipando, por eso lo que os digo de la importancia de anticipar las medidas de accesibilidad, si yo soy una persona con discapacidad visual que ya conozco la aplicación, y esto es verdad que se hace también mucho trabajo por conocer estas mejoras, yo sé que va a haber esos códigos, pues yo ya activo mi aplicación y me muevo de forma autónoma, ¿vale? Te da información de la distancia que tienes pues, para la puerta de salida, qué te vas a encontrar, hacia dónde puedo dirigirme, ¿vale? Y tenéis una versión gratuita para eso, pues para festivales. Podéis, de los básicos, de acreditaciones, baños, salidas, entradas, pero bueno, ¿vale? Se pueden colocar. Y un poco esto, la organización del espacio, y si hablamos de esto, es una versión así, está además un poco sin terminar, pero para que veáis de una sala, por ejemplo, ¿vale? De una proyección de un espacio. Si hablamos de normativas, lo que nos exige es tanto número de butacas, tantas plazas reservadas para personas de silla de ruedas. Eso es lo que la normativa nos exige. Y eso además suele venir con el auditorio, con el salón de actos, entonces ahí no podemos hacer mucho más. ¿Vale? Entonces esos espacios ya sabemos que van a estar, pero de añadido, si yo contemplo un intérprete o un subtitulado, pues siempre está bien que podamos hacer una reserva con buena visibilidad. Por ejemplo, si soy una persona que me comunico con lengua de signos, pues al intérprete de lengua de signos, ¿vale? Y esto parece una obviedad, pero claro, pues si reservo para personas con discapacidad auditiva, pues que estén enfrente del intérprete, que no los coloque aquí. Por eso, bueno, pues yo puedo dejar unos espacios reservados, que luego tengo lleno, esos espacios no se utilizan, pues ya quitaré esa cartelería, que además como os de quita y pon porque la vais a poner vosotros, pues si no se ocupan, pues lo quito, ¿no? También si contemplo el subtitulado, pues bueno, pues puedo dejar unas zonas en las primeras filas para personas que lo necesiten como condición necesaria. ¿Que el subtitulado nos beneficia a todos? En muchos momentos de hoy, si hubiera habido un subtitulado, nos hubiéramos enterado todos muchísimo mejor. Pero si gente que, por supuesto, lo necesite como condición necesaria, porque lleve un audífono, lo que sea, pues reservo unos espacios. Y luego para discapacidad visual, aquí hay muchas, igual que todo, como hablamos de personas, hay muchas diferencias en cuanto a la discapacidad visual. Pero es cierto que cada vez nosotros más, pues trabajar con personas con discapacidad visual, los sitios centrales suelen ser, y en las primeras filas, para una persona que tiene resto visual, suelen ser lo mejor. Pues oye, pues reservo 3 butacas. ¿Quién sabe? ¿No? Pues igual que no se llenan o que no las utiliza nadie, bueno, pues lo quito. Y luego esto es algo que hemos empezado porque como os decía, es un elemento vivo, estamos siempre incluyendo cosas, y además la accesibilidad hay que evaluarla constantemente, pues hemos empezado a poner butacas próximas reservadas a las zonas de salida y de entrada, para personas que necesiten salir, que necesiten moverse, ¿vale? Pues son personas que además hicieron uso del espacio sensorialmente amable, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Pues bueno, pues tengo, porque a veces qué incómodo es si no lo necesito, porque necesito salir de ese espacio, el estar en mitad en el centro y pedir a todo el mundo que se levante y espera que salgo y que, bueno, ¿podemos hacer uso de esto en algún momento todos, alguna vez, alguno de nosotros? Pues seguramente sí, ¿vale? Entonces no nos supone nada hacer esta reserva de esos espacios, ¿vale? Entonces ya un poco las fases, esto os lo enviaré por correo, ¿vale? Pero volviéndonos a analizamos la situación de nuestro festival, porque al final el público objetivo, la situación de cada festival es un mundo y es la vuestra. Pero sí que es cierto que si vosotros, y esto es algo que nos suelen pedir en todas las justificaciones, es medir el impacto en nuestro festival, ¿no? Seguro que hay cosas en encuestas que os han salido de mejora de la accesibilidad, por ejemplo. Bueno, pues igual a mi público no estoy llegando a todo el público, pues porque oye, pues la gente es que no encuentra la sede de mi festival, oye, pues es que realmente me falta la parte física y oye, pues tendría un plan B. Podría igual priorizar espacios que sí que tengan al menos, permitan el acceso a todo el mundo. Bueno, pues darle una vuelta a eso, igual también pues abre otras posibilidades, ¿no? Pero ya analizar la situación. Plantearos unos objetivos
y luego definir como ese plan, ¿no? De, vale, pues estas son las tareas, estas son las personas responsables y voy a empezar a integrar la accesibilidad, incluyendo que algunos de vosotros en las preguntas que os pasamos hablabais de, bueno, pues contemplo el intérprete en la gala inaugural. Bueno, pues ya es una cosa, ¿no? Empiezo a contemplar eso, pero ¿realmente tiene impacto? Hay personas que lo están usando, ¿vale? O sea, medir este tipo de las medidas de accesibilidad que vayáis implantando es importante, porque como todo no lo podemos hacer, pues sí que es verdad que no es porque ya este acto lo cubro con un intérprete y queda genial. Ya, pero, ¿no? Luego me estoy dejando mucha gente fuera porque no cubro otras. Vale. Entonces, y aquí es donde, ¿cómo de accesible es? La comunicación, el entorno, los accesos, el recinto, las actividades y el personal. Y aquí es donde quería cerrar un poco esto, ¿no? Pero lo más importante. A veces la accesibilidad es la que es, los espacios son los que son, pero lo que sí que depende de vosotros es esa atención inclusiva, ¿vale? Y realmente ahí es donde tenemos que trabajar, en un personal formado, en unos grupos de trabajo, sean más grandes o más pequeños, de verdad comprometidos por llegar a todos, y si no cumplo con determinadas medidas, pues no tener miedo a decir, oye, pues es que este espacio no es accesible en lo físico, pero estoy intentando trabajar en otras cosas. Y te pregunto qué necesidades tienes, porque igual el año que viene puedo dedicar algo a cubrir esa medida, ¿no? No ya por hecho digo, oye, pues no, es que no lo contemplo, esto no es necesario y encima a mi festival pues no viene nadie con discapacidad, ¿no? Entonces, esa ausencia de accesibilidad se puede suplir con nuestra actitud y eso sí que no es caro. Eso sí que depende de nosotros, ¿no? Entonces, ese es un poco el final de lo que os quería. Y aquí parte de... Bueno, es que no se escuchan, pero ya estos están también colgados en Instagram, pero bueno, hablábamos un poco de cómo, y aquí en este caso Diego decía, pues yo iría a más eventos si tuvieran un plan de accesibilidad, porque al menos yo ya, contemplando la accesibilidad, doy a las personas la oportunidad de poder elegir si quiero ir a un sitio o no, no directamente ya me están excluyendo, ¿no? Con la accesibilidad realmente, oye, pues yo quiero ir, pues no es de mi interés, pero yo ya lo decido, tú ya me lo estás comunicando, que no puedo, bueno, pero ¿hay alguna opción? Hay veces que no podemos hacerlo todo accesible, que es una utopía llegar a este mundo inclusivo, aunque estemos legislando ahí o hablemos mucho de inclusión pero realmente te estoy dando la oportunidad y si no te puedo ofrecer este plan general, esta actividad para todo el mundo, pues igual puedo hacer unas jornadas en otro espacio y llevo esa actividad a otro sitio y sí que podemos participar todos. Al final es irle dando una vuelta porque opciones hay un montón, pero claro, para eso tenemos que eliminar esa barrera social que suele ser nuestra, ¿vale? Entonces, en lo que os decía antes, y os daré luego la respuesta, porque yo creo que ya le he dado... Sí, pasa, Nuri. Pasa a la siguiente. Contestando a esto, pues aquí os he dado las respuestas, ¿vale? Un poco. Pero bueno, al final va unido a que las personas con discapacidad no van al cine o a los festivales. Claro que van, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces pues, no se comunica bien cuáles son las actividades. Yo ya doy por hechos. Muchas veces son personas que viniendo del inicio de la charla han sido invisibilizados. Entonces, si yo ya doy por hecho que no va a haber un entorno accesible, pues yo ya no voy. Y aparte, yo si necesito algo como condición necesaria, no tengo por qué decir, oye, perdona, que soy una persona con discapacidad auditiva, me dirías sí, pues coméntamelo y yo ya veré si, oye, pues es un sitio para mí, pues voy. Pero no tengo que ir ya, ¿no? Pidiendo, porque no lo haríamos nadie. Si no lo piden es que no lo necesitan, pues lo que decimos, ¿no? Muchas veces que es claro que no lo piden, pero por esa parte. Y lo de que yo creo que la parte, no me da tiempo a desengranar todas, pero lo que decíamos de que es demasiado cara, yo creo que hemos roto con esa parte de, vale, pues lo físico igual sí que es más caro. Pero bueno, puedo priorizar otros espacios, puedo hacer actividades que realmente sí sean para todas las personas. Dentro de toda mi programación, seguro que todas no son nada accesibles en lo físico, pues seguro que no. Seguro que hacéis actividades que ya lo son. A veces solo falta saber comunicarlo. Y esto es todo. Y en esto, este QR, como pues tenéis que ir corriendo para la proyección de esto, pues se lo enviaré a Juan para que os lo envíe y evaluéis así un poco, que también nos ayuda a mejorar, ¿vale? Así que gracias.